Bendiciones con todos. Tema 5. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, justificados por la gracia. Y utilizamos Tito capítulo 3, versículo del 1 al 11, que dice lo siguiente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra vez amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mientras que la gracia de Dios vamos renunciando a la maldad y viviendo sobria, justa y piadosamente, como le dice Pablo a Timoteo en el 2:12, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y gran Salvador, como dice en el 2:13, no debemos olvidar que estamos en la tierra y que debemos ser buenos ciudadanos, respetando a los gobernantes y a las autoridades, reconociendo que buenas o malas son puestas por Dios, como dice Romanos 13:1. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol Pablo incluso exhorta a Timoteo y a la iglesia de Éfeso que también oraran por las autoridades. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy es cuando más tenemos que orar por las autoridades, ¿sí? Por los gobernantes, por los que gobiernan. Tenemos que orar porque necesitan la sabiduría de Dios para hacer buenos gobiernos. Pablo dice, recuérdales. Esta palabra parece implicar que el apóstol Pablo ya les había enseñado estos principios a los cretenses, ya él había enseñado, sino que somos de lento aprendizaje muchas veces nosotros y tenemos que volver a repetir, ¿no es cierto? Pero le dice a Tito que insista en ello, que insista, porque es importante. Quizás por la forma en que los cretenses se portaban con el Imperio Romano, era necesario recordarles todo esto, ¿no es cierto? Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Implica cumplir las leyes locales, pagar los impuestos, no ser rebeldes y siempre y cuando no vayan en contra de los principios establecidos por Dios, por supuesto, porque la palabra de Dios, la ley de Dios es suprema, va por encima de cualquier otra ley. Eso que quede claro. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice que estén dispuestos a toda buena obra. Los cristianos deben estar dispuestos a hacer toda buena obra en todo tiempo. Que cuando haya alguna necesidad en una catástrofe natural o temblores, huracanes, incendios, pandemias, etc.,
debemos estar dispuestos a cooperar con el gobierno, ¿sí? Con los que gobiernan. De alguna manera ayudamos. Versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No solamente debemos ser buenos ciudadanos, sino también buenos vecinos, ser buen prójimo. Que a nadie difamen, no hablar mal o cosas negativas contra nadie. Que no sean pendecieros, no ser una persona violenta o que busca hacer pleito en cualquier cosa. No guardar rencor a nadie. Dice que sean amables, ser bondadoso, respetuoso, alguien con el que se pueda platicar, alguien que está en disposición de ayudar, mostrando toda mansedumbre, humildad de corazón, siendo dócil en recibir instrucciones y gentil en su forma de exhortar a otros. Ahora le dice el por qué. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Porque nosotros éramos en otro tiempo, la razón por la que voluntariamente nos sujetamos a las autoridades y amamos al prójimo, viene de saber que en otro tiempo éramos como los de afuera. Meditar en eso hace que nos sea más fácil ser obedientes a la autoridad y amables hacia los demás. El apóstol Pablo describe cómo era él a Tito, ¿sí? Insensatos, sin entendimiento, por naturaleza incapaces de discernir las cosas del Espíritu Santo, ¿sí? Pablo lo dice en 2 de Colosenses capítulo 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son para él locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice Efesios 4:28, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Rebeldes, habla de desobediencia a la autoridad divina y también a la autoridad humana. ¿Sí? Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. También habla de extraviados, perdidos, engañados, alejados de la verdad. Dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 3, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esclavos de concupiscencias, ¿sí? Permitiendo que estos malos deseos tomasen dominio sobre su vida y en nuestra conducta cotidiana, que es lo que el mundo ofrece. Porque 1 Juan 2:16, ¿qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Deseo de los ojos, poseer. Desorden en el deseo de tener cosas materiales y de vivir por ellas. Deseos de la carne, placer. Desorden en el comer o en el beber o en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Vanagloria de la vida, poder. Deseos desordenados de ser famoso, de brillar, de que todo el mundo le alabe. Dice Pablo, viviendo en malicia y envidia, llevando una vida de maldad, de perversidad, con una mente dispuesta al mal y con un alma envidiosa que se pasaba mirando a lo que los demás tenían y deseando poseerlo. La envidia fue lo que provocó que Caín matara a Abel, que los hermanos de José lo vendieran como esclavo, ¿sí? Que Coré se rebelara contra Moisés, que Saúl persiguiera a David. Es un sentimiento que consume a la persona. Sí. Aborrecibles, unos
sinónimos son odiosos, repugnantes, ofensivos, asquerosos, repulsivos, aunque nosotros no lo viéramos, es lo que éramos y que los demás veían en nosotros. Aborreciéndonos unos a otros, le dice. Nosotros, viendo esa naturaleza humana en los demás, no solo éramos odiosos, sino viviendo odiando a los demás. Y el versículo 4 le dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con nosotros, ahí las cosas comenzaron a cambiar, ¿sí? El contraste, después de describir la realidad de la naturaleza humana sin Dios, viene el pero Dios. Dice, bondad de Dios nuestro Salvador. Esa bondad de Dios es Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Amor para con los hombres es una sola palabra en griego, de donde viene nuestra palabra filantropía. El solo hecho de que Dios se vistiera de hombre y habitara entre nosotros, como dice Juan 1:14, es la evidencia del amor por la humanidad, y más aún cuando dio su vida por los suyos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después dice Pablo en el versículo 5, nos salvó del peor de los males, que era la separación de Dios debido a nuestro extravío. Éramos enemigos de Dios y nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Dice, esto no es por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No. Esa salvación no está basada en ninguna virtud o capacidad humana, y mucho menos en alguna obra que el hombre puede hacer, por muy justa que parezca ante sus ojos, ya que para Dios son trapos sucios de inmundicia. Fue Cristo que entregó su vida. Fue Cristo que con su sangre nos redimió. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tremendo, ¿no? Ahora dice, por su misericordia. Es por pura misericordia que recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos da fe para creer en la obra de Jesucristo. Y esa misericordia Él la reparte como Él quiere, ¿sí? Como dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El medio que usó para salvarnos fue el lavamiento, ¿sí? Que implica que estábamos sucios. Un sinónimo es purificación e igualmente implica que estábamos impuros. Y ese lavamiento viene de la regeneración y la renovación que hace el Espíritu Santo en un nuevo nacimiento. Renovación, volver de nuevo. Mientras que la generación es un cambio instantáneo, la renovación es una actividad que dura toda la vida. El Espíritu Santo nos va transformando hasta llegar a la altura de Jesucristo, al varón perfecto, como dice Efesios 4:13. Dicha renovación se va transformando nuestra manera de pensar, sujetándola a la Escritura, a la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Más adelante les dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
derramó, ese Espíritu Santo se derramó en la iglesia desde el día de Pentecostés y por todas las edades posteriores. El Espíritu Santo que nos da sabiduría, conocimiento, nos da los dones para trabajar en la iglesia y en la sociedad. ¿Sí? Los frutos que transforman el carácter. Más adelante dice en el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa gracia que nos da fe para creer y nos declara justos delante de Dios, nos hace hijos de Dios. ¿Qué dice San Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le dice que esa palabra es fiel, ¿sí? Que es verdadera. Esa palabra fiel que Tito debería insistir en los cretenses es: Dios mostró su bondad y amor a la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz. El hombre natural está completamente apartado de Dios y sin ninguna esperanza. Dios, por su gracia, por medio de su Espíritu, hace nacer y santifica a los creyentes. Y Dios les declara justos y heredarán para que hereden la vida eterna. Eso es lo que dice Pablo a Tito, que hables con firmeza para que los creyentes de Creta se ocupen en mostrar en la iglesia, en la familia y en la vida pública. En los versículos siguientes dice: evita cuestiones necias de genealogía y contenciones, discusiones, todas esas cosas que no aprovechan para nada, ¿sí? Ya que Pablo le dijo a Tito en que debe insistir con firmeza, ahora le dice lo que debe de evitar: altercados basados en las genealogías que son sin provecho y que solo causan divisiones en la iglesia. A tales personas, después de 2 amonestaciones, hay que evitarlos, hacerlos a un lado, sabiendo que se han pervertido. Es decir, que no ve bien, no viven bien, no entienden bien, su mente está desviada el pecado, lo has desviado, ¿sí? Los tienes seducidos. Entonces, evita esas cuestiones. Es lo que tenemos que hacer hoy día. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se predica la palabra de Dios tal como está allí? ¿Por qué hay que inventar cosas? ¿Por qué hay que meterle tradiciones, psicologías, filosofías, entre otras cosas? ¿Por qué? Es la palabra que convierte el alma, es nada más que convierte el alma. Entonces es la palabra de Dios que tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Así es. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice: yo quiero ser también, pero uno de los predicadores que predican la palabra de Dios, uno de los que enseñan la palabra, pero de verdad. Usted lo puede hacer, pero el primer paso que tiene que dar, buscar la regeneración, buscar que el Señor le lave con su sangre, confesar sus pecados, entregar su corazón y vida al Señor, para primero convertirse a un hijo de Dios. A veces, Señor, pedimos: Señor, dale sabiduría al presidente, dale sabiduría a las autoridades, pero para que obtengan esa sabiduría de parte de Dios, tienen que confesar a Cristo primero como su Señor y Salvador. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Queremos que la haga, que la repita. ¿Cómo aceptar a Cristo? Busque aceptar a Cristo para que las cosas cambien en su vida y a su alrededor. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Ahora, venga todos los días a la palabra de Dios, desde que la palabra de Dios le enseñe. Busque obedecerla, aplicarla,
y después predicarla. Deje tiempo para la oración. Converse con Dios. Él le va a escuchar y le va a responder y usted va a saber la respuesta de Él. Cántele alabanzas porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Y le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia para que juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque las instrucciones que Pablo le da a Tito y a nosotros hoy son claras, mi Dios. Son claras y debemos obedecerlas llevándola a la práctica, mi Dios. Y asimismo, que enviamos esta palabra, que muchos la escuchen y la pongan en práctica, mi Dios. Que no regrese vacía, para gloria de tu nombre, Señor, y testimonio del mundo. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.